tardes, hermanos. Dios bendiga en esta tarde. ¿Cómo están? Damos gracias al Señor. Les invito a que se pongan en pie. Vamos a dar gracias a Dios por esta tarde. Saludamos a todos los que están mirando la transmisión, o más adelante la van a mirar, que puedan también alabar a Dios con nosotros. Le damos gracias en esta tarde por este día, esta tarde. Ya estamos aquí presentes. Por favor, que esta reunión pueda ser santificada por ti, que puedas escuchar nuestro canto, nuestra canción. Tu palabra llega a nuestro corazón en este día, pueda ser esa luz que alumbre nuestro corazón. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Por favor, que estés aquí, que puedas escuchar inclinar tu oído para poder escucharnos. Te lo pedimos por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 100. Salmos capítulo 100. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque es bueno. Para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. El Salmo 101 dice: misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder acercarnos a Él en este día. Que cada día que nos podamos acercar, o los que nos puedan estar mirando, donde tienes un lugar de reunión, que te acercas, o si no tienes un lugar de reunión, no es solamente por una casualidad o por costumbre, es por algo de presentarnos delante de Dios y agradecer a Él por todo lo que hace por nosotros. Aunque viviéramos 100 años, no terminaríamos de pagar todo lo que hace por nosotros en esta vida. Nunca vamos a terminar de agradecer, de pagar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero hoy que nos permite, vamos a cantarle, vamos a utilizar nuestras manos, vamos a darle la honra a Él que nos merece en esta tarde. Vamos a dar este canto al que nos ciñe de poder. Solo
Vamos escalando peldaños. Vamos mirando la cruz. Llegamos caminando, que con Cristo es mucho mejor. Vamos escalando peldaños. Vamos mirando la cruz. Llegamos caminando, que con Cristo es mucho mejor. Ya viene la recompensa. Vamos a adorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa. Ya no van a adorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. A veces me siento débil, ya no quiero escalar. Alzo mis manos al cielo, viene Cristo y fuerza me da. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar. Por eso puedo escalar. Por eso puedo Eres nuestra torre fuerte. A él correrá el justo y él será levantado. Cualquiera que corra delante de ti se acerca ante ti. Eres como una torre fuerte, donde solamente podemos encontrar seguridad. Eres nuestra torre fuerte. Torre fuerte es el nombre del Señor. escalar.
fortalecerá. Bienvenidos, vamos a darnos un saludo, un abrazo. Dile, qué bueno que llegaste. ¿Otra vez? Bienvenidos, Dios les bendiga.
todos. Bien. Lucas 17. Lucas 17. Ayer vimos... A ver, ¿qué vimos ayer? Cuando Jesús fue llevado al desierto y Satanás lo tentó. No, ajá. Vimos las tentaciones, vimos que nosotros muchas veces vamos a ¿qué? Ser tentados de la misma manera, y la reacción que tenemos que tener ante eso tenemos que aprender. Bueno, vamos a seguirle ahí. Lucas capítulo 17. Lucas 17, verso 11. Lucas 17 a partir del verso 11. Después vamos a leer Mateo, capítulo 9, a partir del verso 1. Lucas 17. Leemos a partir del verso 11. ¿Ya están? Dice así: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostrar a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron ¿qué? Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, tu fe te ha... Mateo 9. Perdón, Mateo 8, Mateo 8, capítulo anterior, Mateo 8. Vamos a leer a partir del verso 5. A ver si encontré lo que era para 10. Mateo 8, verso 5. ¿Ya está? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. ¿Era su qué? Su siervo, su criado del centurión. ¿Vale? Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y entonces le explica su respuesta. El mismo centurión le explica la respuesta en el verso 9. Dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel, ojo, eso lo dijo Jesús, que ni aún en Israel he hallado. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados en tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Entonces Jesús dijo al centurión, verso 13, ve y como creíste te sea hecho, y su criado fue sanado en aquella misma hora. ¿Qué? Si estás apuntando, puedes ir apuntando. Dice que me paren, pare. Es increíble, es increíble que la reacción de muchos cristianos dentro de la iglesia, en general, la reacción de lo que pedimos, es increíble que la reacción de lo que pedimos se convierta de repente en una reacción de olvido. Otra vez, es increíble que la reacción de los que pedimos, o de lo que pedimos, sea de olvido, y los que no le piden reaccionan en adoración. Es increíble que la reacción de los que pedimos sea de olvido y de los que no piden se vuelvan en adoración. Existe una ley, eso sí apúntalo, hay una ley o existe una ley que se le conoce como una ley natural. Existe una ley que se conoce como ley natural. Esta ley está en la palabra de Dios, esta ley está en la Biblia. Y que a todo hombre o mujer, ojo, sin Cristo, que todo hombre o mujer sin Cristo, esta ley lo rige. ¿Cómo se llama esta ley? Esta ley se llama nuestra conciencia. Esta ley se llama nuestra conciencia, y esta ley se rige por las circunstancias de vida que cada persona tiene, y es ahí en ese momento donde nuestro razonamiento comienza a enseñorear sobre la persona al grado de que nos volvemos seres justificados por nuestra conciencia. A cada persona, esta ley natural que nos rige a todos, cristianos y no cristianos, pero más a los que no son cristianos o a los que están sin Cristo, esta ley la rige, y cuando alguna circunstancia, cualquiera que ésta sea, hace que nuestro razonamiento comience a enseñorear sobre la persona por esta ley. Entonces nos volvemos seres justificados por nuestra conciencia, sea para bien o sea para mal. El problema es que es en ese momento, cuando esta ley se manifiesta o nos rige, que nuestra naturaleza de pecado abre puertas y la gente puede ser poseída por espíritus malos o inmundos cuando no tiene a Cristo. Ahora, el problema es que esto nos condena al infierno todavía más. Pero sin llegar todavía a ese lugar de tormento, a ese infierno, podemos ver cómo funciona esta ley. Cómo funciona. Ahora, es una ley natural que rige a todo hombre o mujer, más los rige a los que están sin Cristo. Pero como nosotros somos seres humanos, y es una ley natural, también pudiera ser que en un momento de descuido, en un momento cuando abandonamos nuestra relación con Dios, comience a regir. No va a ser de la misma manera que alguien que no tiene a Cristo, pero sí es una ley y se aplica. Entonces, esta ley natural, ¿cómo funciona? Repito, es nuestra conciencia. Todos los que estamos aquí tenemos conciencia. Esa ley natural es nuestra conciencia. Y esta ley natural en nuestra vida es regida, y esta ley la aplicamos según nuestra conciencia o bajo nuestras circunstancias. Cada uno de nosotros hoy cada uno de nosotros está bajo una circunstancia diferente. Tú sabes cuál es tu circunstancia. Yo sé cuál es la mía. Y ante esa circunstancia tenemos una conciencia.
apunta, según la cultura que me rijo, en la que vivo, aplicaré costumbres conscientes. Según la cultura bajo la que me rijo, aplicaré decisiones conscientes. Les voy a poner un ejemplo. Yo voy manejando y de repente yo me paso una luz roja y adelantito un agente de tránsito me toca la sirena y me detiene. Yo estoy, ¿qué? Consciente. ¿Por qué me detuvo? ¿Por qué me detuvo? Porque me pasó una luz roja. ¿Sí? O sea, mi conciencia me da a entender que lo que pueda estar viviendo, no importa el momento, me indica, me anuncia la razón o el por qué. Si yo voy conduciendo normal, voy conduciendo bien, prende la luz verde y yo avanzo y aún así una patrulla, entonces mi conciencia no me indica nada. Esta ley no tiene una aplicación. ¿Por qué? Porque voy bien, ¿no? Porque avancé en la luz verde. Pero si yo me paso una luz roja y me detiene en mi conciencia, ¿sí? Me indica el por qué me detuve. No necesita decirme, se pasó una luz roja, ya sé porque mi conciencia me está indicando eso. ¿Sí me dieron el ejemplo? Bueno, ante cualquier circunstancia de vida, la conciencia va a aplicar una ley natural, ya sea para bien o para mal. O sea, que yo puedo ver la necesidad en alguien o ver la necesidad en algo y mi conciencia me dice, oye, está pasando esto, está sucediendo esto, tienes que hacer esto. Entonces yo no lo hago, yo me hago el loco como ese pastor y ese líder de alabanza que cuando vieron a esa persona en el camino y lo vieron que lo habían asaltado y que lo habían casi matado y ellos lo vieron, ¿verdad? Pasar, dice la Biblia que pasaron por ahí, lo vieron y se hicieron como si no lo hubieran visto, pero más adelante, esta ley natural, su conciencia sabía y su conciencia, la ley natural, se aplica en una legalidad en esta ley natural de que ellos pudieron haber hecho algo. Cuando pasa el samaritano y lo ve, pum, la ley natural en el samaritano entra, se aplica y entonces él hace lo que la ley no está para. En este caso la aplicación de esta ley natural fue para bien o fue para mal. Fue para bien, porque ¿qué hizo? Lo ayudó, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? El buen samaritano lo ayudó y lo vendó, lo llevó a un lugar, pagó todo. Sí, lo hemos leído, ¿verdad? Pero los otros anterior a él también lo habían visto. Y la ley natural también les dijo, hey, tienes que ayudarlo. Pero se pasaron de largo. Entonces su ley natural, su conciencia ahora es una aplicación hacia lo malo. ¿Sí me estoy explicando en eso? Entonces, según la cultura que nosotros vivimos en nuestra nación, nos puede llevar a una aplicación de la ley natural, ya sea para algo bueno o para algo malo. Voy a poner algunos ejemplos en alguna enseñanza. Ejemplos. En la nación de Egipto, y eso ustedes lo pueden investigar y corroborar, en la nación de Egipto, dependiendo el nivel económico, los hombres, dependiendo el nivel económico que los hombres tengan, pueden tener hasta 4 esposas. Dependiendo el nivel económico, los hombres pueden tener hasta 4 esposas. Y escucha, su ley natural no los condena. Su ley natural los justifica. ¿Por qué? Porque en su nación, ¿verdad? Ellos crecieron, nacieron, crecieron bajo una ley en su nación. Entonces, para ellos, su ley natural les dicta que eso es que normal.
Entonces no los condena, porque así crecieron. ¿Sí me explico? No. ¿Sí? Entonces para ellos es que es normal, no está mal. Incluso su ley natural, ojo, repito, ley natural, su ley natural les dice que están bien, no los condena en pecado, su ley natural. ¿Cuál es la ley natural de la que estamos hablando? La conciencia. Entonces su conciencia dice que está bien, no hay problema, para ellos. ¿Sí? ¿En dónde? En Egipto. En la China del Sur, la nación de la China, en la sur, pero en la zona sur, la población de mujeres sobrepasa muchísimo a la de los hombres. O sea, hay más mujeres que hombres. Entonces, las mujeres pueden tener hasta 4 maridos. No se vayan. La China, ¿no? Pero las mujeres pueden tener ¿cuántos? Lo contrario, ¿a dónde? Y su ley natural, ¿qué hace? No las condena. Entonces ellas tienen sus 4 maridos. Están tranquilas, está bien, ¿no? Su ley natural dice que están haciendo lo correcto. Ahora, ojo, esta ley natural aplica para bien o para mal, como dijimos, según las circunstancias que estoy viviendo. Según las circunstancias que estoy viviendo. Espero que estos ejemplos nos ayuden a entender. La ley natural en el hombre, entiéndase hombre-mujer, o sea, en el ser humano, hace que nosotros tomemos decisiones, hagamos cosas, digamos cosas, vayamos a lugares, donde sea. Porque esta ley natural nos dicta, nos impulsa a que lo hagamos, decidamos, vayamos, digamos. Siempre esta ley natural dependerá de las circunstancias. Apréndanse. Esa ley natural es la conciencia y todos, cristianos o no cristianos, tenemos conciencia. Yo decía que tiene una aplicación más fuerte en los que no tienen a Cristo porque nosotros tenemos a Cristo. Y nosotros, si nos vamos a Egipto, ¿no? Aunque allá sea legal tener 4 esposas, hay una ley mayor a la ley natural que es nuestra conciencia. ¿Cuál es esa ley? Cristo, la ley de Dios, la palabra. Entonces la ley de Dios me dice a mí que es pecado. ¿Sí me explicó? Aunque la ley, aunque la conciencia me dicte, no, pero estás en Egipto. O sea, aquí no hay problema, no. Pero la ley de Dios me dice que no. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la circunstancia siempre llevará a cabo una aplicación de esta ley natural en nuestra vida, en todos los seres humanos. Esta ley natural se justifica ya que esta ley natural, que es la conciencia, escuchen, se acomoda de acuerdo a lo que yo estoy viviendo. Entonces, si yo estoy viviendo enfermedad, a ver, si mi circunstancia es de enfermedad, estoy enfermo, entonces esa ley natural, en mi conciencia, ante la ley de Dios, me justifica en algunas cosas. Mi ley natural, que es mi ¿qué? Mi conciencia. Pero la ley de Dios, que es la palabra, no sé si la has leído y le has puesto atención, no tiene como en algunos documentos, ves que aparecen documentos y de repente aparecen con letritas chiquitas, ¿cómo se le llama eso?
cláusulas, ¿no? La Biblia no tiene cláusulas, ¿no? O sea, por ejemplo, en un documento se pone algo, se estipula algo, ¿no? Pero de repente hay incisos o cláusulas que dicen, en caso de esto, puede, en caso de enfermedad, en caso de incendio, en caso de... Y ya no aplica tanto lo que está escrito en caso de... Pero la Biblia no tiene cláusulas, o sea, no aplica en caso de, pues no lo hagas porque estás enfermo, ¿no? En caso de, otra cosa, en caso de enojo, no lo hagas porque estás enojado, ¿no? En caso de, no lo hagas por esto, en caso, no tiene cláusula. Y como la ley de Dios sobrepasa cualquier ley, incluso la natural, que es nuestra conciencia. Entonces a los cristianos ya no nos afecta tanto esta ley natural, ya no nos afecta tanto, porque la ley de Dios gobierna nuestras vidas, ya no nuestra conciencia. Muy probablemente, en el ejemplo que les dije del buen samaritano, muy probablemente a lo mejor el sacerdote, ¿no?, que pasó por ahí, tú has leído la parábola, a lo mejor el sacerdote tenía que llegar a ministrar o a presentar sacrificio. Y ya era la hora. Entonces, si él se quedaba a ayudar a ese hombre, ¿iba a poder llegar? No. Entonces su ley natural, ante esa circunstancia, le dijo, si te quedas a ayudarlo, no llegas a presentar el sacrificio. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Estoy especulando. Entonces su ley natural dijo, ay, si me quedo a ayudar, no llego a presentar el sacrificio, entonces, no, mejor presento el sacrificio. Su ley natural le hizo creer que era mejor que... Y se le olvidó al sacerdote que en los escritos del profeta Samuel, Dios habló y dijo, se complace más Dios en los sacrificios o en la obediencia. Se le olvidó al sacerdote, ¿sí me explico? Porque anteriormente en la ley, o en la Torah, o en el Pentateuco, decía que si había una situación como esa, tenía que ayudarlo, y se le olvidó al sacerdote por la circunstancia que estaba viviendo. Estoy especulando. Lo mismo a Levita, que pasó. A Levita a lo mejor decía, no, tengo que llegar a levantar la tienda, tengo que llegar a hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y pues como el samaritano no tenía nada que hacer, ¿no?, a lo mejor la ley natural del levita y del sacerdote dijeron, bueno, el samaritano lo ayudó porque pues, es samaritano. Y si recuerdan, no se querían. Y hasta los samaritanos eran así como, para ellos eran como algo muy despectivo, ¿no? Algo que no. Pero el samaritano, dice la escritura, que había ido a trabajar. El samaritano, su conciencia le dijo que tenía que ayudar, pero el samaritano, conociendo también la ley de Dios, ayudó. Y hubo una fusión de la ley de Dios y de la conciencia de él. Y ayudó a ese hombre, y sabemos todo lo que hizo, y agradó a Dios, aún sabiendo que cuando aquel judío se recuperara, no le iba a reconocer la ayuda, y que muy probablemente ese hombre al que él había ayudado, él no haría lo mismo por él. Porque la circunstancia de vida que se estaba viviendo en aquel tiempo era de odio entre judíos y samaritanos. Entonces, era para que la conciencia natural del samaritano fuera más fuerte que la de los otros, porque era prácticamente su enemigo. Entonces, la circunstancia que estaban viviendo de confrontación era que le dictara a su conciencia, no lo ayudes, es enemigo. No lo ayudes, es enemigo. Su circunstancia le mandaría a su conciencia a eso, pero el samaritano nos da un ejemplo tremendo de que la conciencia, que es la ley natural en todos los seres humanos,
puede quedar nula cuando la ley de Dios gobierna nuestras vidas. Si tienes conciencia, y yo creo que todos tenemos, pero no actúas o actuamos según esa ley natural, ni dependiendo de las circunstancias. Porque la ley de Dios se hace mayor. Ahora, lo más triste es que muchos en la iglesia, en el mundo, que nos denominamos o nos decimos cristianos, vivimos en esta ley natural de la conciencia. O sea, no que seamos bien conscientes, sino que actuamos bien conscientes, ¿no? Entonces, accionamos, decidimos, hablamos según la circunstancia, porque eso nos dicta la conciencia. Entonces, decimos que somos cristianos, pero vivimos en esta ley natural de la conciencia, y lo más terrible del asunto es que nos justificamos a través de esta ley natural. O sea, a través de esta ley natural de la conciencia nos justificamos ante el mandamiento de Dios o ante la ley que es mayor. ¿Te acuerdas que hemos aprendido y hemos dicho anteriormente que el único poder legal que opera en la tierra, mayor que cualquier otro poder, es el poder de Dios? Pero nos justificamos ante ese poder a través de la ley natural. Y esto logra o genera que incluso el cristiano sienta o sintamos, mejor dicho, ¿no?, cierta justificación de nuestros actos. Entonces, ¿qué es lo que me justifica ciertas acciones que hago? Mi conciencia. Mi conciencia. Esta ley natural me justifica ante la ley de Dios. Es increíble. Eso es increíble, porque habemos miles o millones de cristianos viviendo en esta ley. Pudiera ser que algunos de nosotros estemos viviendo en esta ley. Quizás alguien pudiera decir, esto es imposible, pero vamos a demostrar que es verdad a través de la palabra de Dios. Ley natural está en todos seres humanos, llamada conciencia. Sin embargo, Dios es tan misericordioso, y en su misericordia, en su paciencia, en su benevolencia, nos brindó otra ley a todos nosotros. Esa es su ley. ¿Cuál es la otra ley? Es su palabra, la ley de Dios. Todos aquellos que vivimos buscándole a Él, o todos aquellos que venimos a Él, a Dios, comenzamos a regir nuestras vidas, ya no en la ley natural, ya no en la ley natural, sino ahora la regimos en la ¿qué? En la ley de Dios. ¿Te acuerdas lo que leímos ahorita con el centurión? ¿Qué dijo Jesús al centurión? Van a venir del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob, y muchos hijos del reino entrarán ¿en qué? En tinieblas. Si nosotros pertenecemos al reino de Dios, entonces hay una ley que ahora nos rige. Y aunque nuestra conciencia sigue estando ahí, y aunque esa ley de la conciencia sigue estando ahí, ya no nos rige. Pero sí nos rige a veces. A lo mejor yo tengo que, ¿cómo se dice? Que aceptarlo. O sea, yo tengo que aceptarlo. Sí, yo, Juan, el pastor, ¿no?, el que lo está enseñando, yo, hay veces que me rijo por la conciencia que por la ley de Dios. O sea, porque según la circunstancia que yo vivo, digo, no, pues, estoy viviendo tal circunstancia, pues entonces hay que hacerle así. Y me rijo por lo que estoy viviendo en lugar de regirme por la ley de Dios. Entonces tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer eso, porque si yo estoy en Cristo, entonces estoy en su reino. Si estoy en su reino, entonces ahora su palabra es la que rige
o debería de regir, ¿qué? Mi vida. Ya no más mi vida ser regida por la ley natural de la conciencia, sino en la ley de Dios. Entonces, tomando el ejemplo que vimos de Egipto y de China, ambas cosas se llama adulterio. Ahora, ¿la Biblia habla de adulterio? ¿La ley de Dios habla de adulterio? Entonces, no importa ya la cultura, no importa ya el lugar, no importa ya la nación, en pocas palabras, no importa ya la circunstancia, adulterio es adulterio y es pecado. ¿En dónde? ¿En dónde el adulterio es pecado? ¿En dónde? Aquí en China, en todo lugar. ¿Sí me explico? Entonces ya no importa, ¿no? Es pecado, es desobediencia. No importa el lugar, las circunstancias, la cultura. Y la persona es simplemente pecador, aunque su ley y aún su ley en su nación y aún su ley natural le dicte que está bien, es pecado. Ahora, hace unas enseñanzas atrás, el año pasado, yo dije algo y cuando dije algo yo les pedí un favor, les pedí que cerraran sus ojitos. Si ahorita se los vuelvo a pedir, ¿no? Pues yo creo que a nadie le cuesta, ¿no? Cerrar los ojitos, porque a veces a mí me cuesta decir algo cuando me están mirando. Entonces, para yo poder decirlo, les pido cierren sus ojitos y a mí me cuesta menos, ¿sí? Pero el propósito es que aprendamos. Esto que estamos hablando es evidencia de que el Espíritu Santo de Dios pudiera estar o no estar en los que nos decimos cristianos. Porque cuando la ley de Dios está en mi vida, esta ley, esta palabra, como lo dijimos ayer, lo dijimos antes, lo hemos estado diciendo, al ser un documento legal, entonces esta ley se vuelve legal en mi vida. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo habita en mí. La palabra de Dios, escuchen esto, la palabra de Dios se vuelve legal en tu vida cuando el Espíritu Santo habita dentro de ti. Se vuelve una ley, una legalidad. Entonces, la conciencia de Dios ya no es mi conciencia, sino ahora es la conciencia de Dios. Es la conciencia de Dios en mí y en ti, rigiendo mi vida y nuestra vida, no importando las circunstancias. Ahora es la conciencia de Dios gobernando nuestras vidas, no importando las circunstancias. Ejemplo, la ley natural dice que si tú matas a alguien te conviertes en un asesino, ¿sí o no? La ley de Dios dice que si tú te enojas con tu hermano eres un asesino. Mateo capítulo 5, verso 21 al 23. 21 y 22, Mateo 5, verso 21 y 22, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, ya viste ahí, pero yo os digo, la ley de Dios la voltea, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de qué? Fue. Entonces la ley de Dios nos cambia el asunto. La ley natural dice que si tú tienes relaciones con alguien más que no sea tu esposo o tu esposa, te convierte en un adúltero. La ley natural dice eso, pero la ley de Dios dice que si deseas, ya no ni siquiera que el acto en sí, sino dice que si tú deseas, que si yo deseo
entonces nos convertimos ¿en qué? En adúlteros. Mateo 5, verso 27. Mismo capítulo, ahora el verso 27. ¿Ya lo tienen? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Verso 28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella. ¿Sí me voy explicando? Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Ley natural, ley de Dios. ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué esto? Porque tiene una aplicación en todo. Como lo hemos dicho, ¿qué tiene que ver con las primicias? Imagínense al hermano Enrique, ¿no? El hermano Enrique se sube al autobús, el hermano. Y se sienta, ¿no? Ahí va sentado. Y de repente a la esquina que viene se sube una mujer vestida así, en donde su cuerpo y su piel se ve más que lo que pueda llevar puesto. Y va y se sienta enfrente del hermano Enrique, ¿no? Entonces el hermano Enrique va a empezar a tener una ¿qué? Una lucha, ¿no? Y como que va y de repente va a ver, la palabra no va, y de repente va, y de repente cae en la tentación. Cuando él se baje, la ley natural va a llegar, pum. La ley natural va a llegar, pum, pum, y lo va a justificar. La ley natural lo va a justificar y le va a decir, bueno, es que era imposible, ¿no? No ver, ¿no? O sea, era imposible. Su ley natural lo va a ¿qué? A justificar ante la ley de quién? De Dios. Apliquen ese ejemplo a cualquier asunto. Del orden, del mandamiento. Apliquen el ejemplo ante cual es lo mismo. La ley natural nos justifica. Entonces, si la ley natural dice que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, eso dice la ley de Dios, ¿verdad? La conciencia de Dios dice eso. Pero cuando yo no amo a Dios con todas mis fuerzas, cuando yo no amo a Dios con toda mi alma, cuando no amo a Dios con toda mi mente, mi ley natural me justifica. Y me dice, pues es que no puedes hacerlo ahorita, no puedes amar ahorita. Y mi ley natural me justifica ante la ley ¿de quién? De Dios. ¿Sí me estoy explicando? Pero cuando el Espíritu Santo nos gobierna, entonces la ley de Dios se vuelve eso, una legalidad, una ley. Se vuelve una ley, una legalidad. Que nos justifica a nosotros, pero que no nos justifica delante de Dios. Entonces, hermanos, imagínense, cuando tenemos que hacer algo, cuando tenemos que decir algo, cuando tenemos que hacer algo, cuando tenemos que ir a algún lugar o tenemos que dar algo y no lo hacemos, ¿saben cuál va a ser nuestra justificación? Nuestra conciencia. Esa va a ser nuestra justificación. Esa va a ser nuestra justificación. Así como cuando justificamos o en algún trabajo se justifica una falta o en la escuela se justifica una falta, exactamente lo mismo. Lo mismo. O sea, cuando por cualquier cosa justificada en mi conciencia, miren, yo no te puedo como ejemplo. Yo llego tarde a la escuela de mi hijo, me cierran el portón, ¿no? Entonces ahí vengo de regreso y luego, o sea, yo me doy cuenta cómo mi conciencia comienza a querer, justificar esta ley natural. Digo, si apenas son las 8, ¿no?
Y entonces comenzó a enojarme y a decir y a hablar. Porque se me hizo tarde por lo que sea. A veces le echo culpa al frío. O es que estaba lloviendo. ¿Cómo iba yo a salir si estaba lloviendo? ¿No? Estuviera lloviendo, ¿no? Mi responsabilidad con todo y lluvia, ¿cuál es? Llegar, ¿qué? A la hora de la clase, a la hora que entra. Pero entonces mi conciencia puede justificar, o si simplemente yo no levanto a mi hijo porque está lloviendo, está haciendo mucho frío, al otro día le sacan un tache, le ponen una mala nota o no aprendió algo, entonces al otro día yo voy a ir a pelearme con la maestra porque le puso esto y la maestra es que no vino. Pero mi conciencia va a decir, bueno maestra, pero es que no vino porque estaba haciendo mucho frío. ¿Sí me entienden el ejemplo? Eso me ha pasado a mí. Entonces mi conciencia justifica acciones, mi conciencia justifica decisiones, pero que van en contra de lo establecido por Dios. Van en contra de lo establecido por la palabra de Dios. En este tiempo que estamos viviendo como congregación, tenemos que entender algo. Se nos fue dada una instrucción y nosotros podemos justificarnos por lo que queramos. Pero ¿sabes qué es lo que nos justifica? Nuestra conciencia. La ley que rige a todo ser humano. Si yo todavía me rijo, o si alguno de ustedes todavía se rige por su conciencia, por esta ley natural, entonces no estamos teniendo una relación real con el Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el problema que nosotros podemos estar teniendo? El problema que nosotros podemos estar teniendo se llama pecado. Se llama pecado. Ahora el asunto, lo grave, y lo tenemos que decir así como es de que el pecado nos lleva al infierno. Y muchos cristianos en la iglesia estamos creídos que estamos bien, que vamos bien, porque nos está rigiendo la ley natural de nuestra conciencia y esta ley nos justifica a nosotros. Si nosotros todavía culpamos a quien sea, voy a poner un ejemplo, si nosotros todavía culpamos a quien sea, si yo culpo a mi esposa, si yo culpo a mis hijos, si yo culpo a mis padres, si yo culpo a quien sea por escasez que yo pueda estar viviendo, entonces yo tengo que reconocer y tengo que entender que no estoy teniendo una relación real con Dios a través del Espíritu Santo y estoy cayendo en cuestiones circunstanciales de desobediencia que mi ley natural o mi conciencia me están justificando ante alguna cuestión de escasez, por poner ese ejemplo. Pero el ejemplo que pueda dar no importa porque es la misma aplicación ante cualquier cosa, ante cualquier situación. Si yo todavía me rijo por mi ley natural, estoy en peligro, estoy en un grave peligro, porque la ley natural me hace tomar decisiones. Me hace tomar decisiones, o sea, mi conciencia, la circunstancia, mi ley natural se prende o se enciende, aún siendo hijo de Dios, porque soy carne. Entonces esto es terrible. ¿Te acuerdas que la Biblia dice que cualquiera que quiera salvar su vida, ¿a qué? La perderá. ¿Por causa de quién? De Él. Si el Espíritu Santo no está en mí, no le estoy permitiendo que trabaje ante la aplicación de la ley de Dios en mi vida, entonces tengo un problema.
problema. Sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada, y si nosotros no estamos permitiéndoles que nos guíe, que nos dirija, mira, el Espíritu Santo solo nos dirigirá a todo lo relacionado a la ley de Dios. Amén. Porque eso es todo. Entonces tenemos un problema. Tenemos un problema. El problema es grave. Hemos entonces aprendido hoy es ya el día 15, y durante 15 días hemos aprendido que nos prueba, hemos aprendido que las primicias nos prueban, las primicias checan nuestra administración, las primicias checan obediencia, las primicias tienen algo en particular que hace que nuestra ley natural, nuestra conciencia como que comience a decir, a ver, tengo que poner esto acá, esto en orden, esto así, esto allá. Pero el problema, hermanas y hermanos, es de que esta ley natural nos pudiera llevar a donde nadie queremos estar. ¿Y dónde es ese lugar a donde nadie queremos estar? ¿Cómo se llama ese lugar? Se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, mira, le gritaron, ¿sí te acuerdas? Tenían lepra. ¿Sí checaste que Jesús no les dijo sean sanos? ¿Checaste que Jesús les dijo vayan y muéstrense al sacerdote? Se dan la vuelta a los leprosos y dicen que en el camino, fíjense eso, ¿no? ¿Fueron qué? Sanados. O sea, observa esto. En el camino fueron sanados. No se presentaron ni al sacerdote ni regresaron a darle las gracias a Jesús. Solo uno. O sea, cuando vieron que ya estaban bien, vámonos. Cuando ya habían sido restaurados, cuando ya habían sido limpiados, cuando ya habían recibido lo que realmente querían, ¿cómo fue su reacción? ¿De agradecimiento? ¿De adoración? ¿De arrepentimiento? ¿Cómo se le podría llamar a esa reacción que ellos tuvieron? Ingratitud. Cuando ellos fueron restaurados, sanados, cuando tuvieron lo que querían tener, aún solo uno, y era samaritano, para acabarla, ¿no? Regresó y entonces obtuvo algo mejor que su sanidad, porque Jesús le dijo que era salvo. Cuando Jesús entra a donde estaba el centurión se le acerca y te das cuenta cómo Jesús ve a un hombre de autoridad, porque cuando el centurión le habla, Jesús le dice, voy a ir a sanarlo. Inmediatamente, porque Jesús era judío. ¿El centurión qué era? ¿Eh? ¿Quiénes tenían a quiénes sometidos? ¿Eh? Era romano. ¿Y quiénes tenían a quiénes sometidos? ¿Los romanos a quién? Cuando el centurión era un centurión, tenía un rango de autoridad. No era cualquier romano, ni era cualquier soldado. Cuando Jesús lo ve que viene a él, sabía que pertenecía al pueblo de los que, de los sometidos. El centurión se le acerca y le dice, tengo un criado, uno de mis sirvientes está enfermo y está siendo atormentado. Jesús de volada, vamos a sanar, voy a ir a tu casa. Entonces el centurión le dice, no, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. ¡Wow! ¡Qué respuesta!
¿no? Era un centurión, era alguien con autoridad y le habla algo que a veces nuestra conciencia y la ley de nuestra conciencia como que nos lo pone diferente. Y le dice, yo soy alguien que vive bajo autoridad y también tengo a gente bajo mi autoridad. Y si yo le digo a este, ven, viene, y si yo le digo, haz esto, lo hace. Y si yo le digo a mi siervo, hablando del que estaba enfermo, si yo le digo a mi siervo que haga esto, él lo hace. Tú solo di. O sea, Jesús vio que él era un hombre de autoridad, pero el centurión veía en Jesús autoridad también. Y Jesús se sorprendió. Yo me imagino, ¿no?, que voltea a ver a sus discípulos, así como diciéndole, aprendan algo. Y les dice, en todo Israel. ¿Quién conocía la ley? ¿Los romanos o los de Israel? ¿Quiénes oían ahí algo de la ley? Sí. Vamos a leerlo otra vez. Mateo, capítulo 8. Verso 6. ¿Cómo estaba el criado? En el verso 6, ¿cómo estaba el criado? Verso 9. Lee lo último que dice el verso 9. Bueno, leemos todo el verso 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ve y viene, y a mi siervo, el que estaba como postrado, si yo a mi siervo le digo, haz esto, pero estaba postrado. O sea, las circunstancias, su ley natural le decía, no puedo. Si él, ¿no? Imagínate la ley natural del criado. Llega el centurión y le dice, hey, haz esto. La ley natural del criado, ¿qué le diría? Que no puedo. ¿Estoy qué? Pues no me estás viendo. ¿Cómo estoy? Estoy enfermo, no puedo. Sin embargo, el centurión le dice, si yo le digo a mi criado, haz esto, lo hace. Increíble. Si habías leído bien el verso. O sea, que la ley natural no estaba gobernando al criado. Te voy a decir por qué no lo estaba gobernando la ley natural al criado. Porque era un esclavo, era un criado, era un sirviente. Es por eso que el apóstol Pablo se hace esclavo por amor a Jesús. Porque cuando somos siervos de Dios, la ley natural no puede gobernar. Y no importa la circunstancia que estemos viviendo, sea buena o sea mala, nosotros servimos porque somos ¿qué? Siervos. Y ya. No puedo servirte ahorita, Señor, porque estoy enfermo, porque eso hubiera dicho el ¿qué? El criado. Pero el centurión le dijo, si yo le digo a mi criado que haga esto, lo hace. Y eso fue lo que le sorprendió a Jesús. Al oírlo, Jesús se maravilló. O sea, al oírlo, Jesús se maravilló. ¡Wow! O sea, Jesús se maravilló. ¿Cuántas veces has encontrado a Jesús maravillado en la Biblia? Que haya una expresión de que Jesús se maravilló. ¿Qué fue lo que le maravilló a Jesús? Que aquel tipo estaba enfermo, estaba mal, y su amo le dice, si yo le digo a mi siervo, a mi criado que haga esto, lo hace. Así como está, lo hace. Porque es un criado, porque es un siervo.
Al oírlo Jesús se maravilló. Dijo, wow, ni aún en Israel he hallado tanta fe. La ley natural nos va a decir, no puedes, no debes, no vayas, no hagas, no digas. Pero la ley de Dios dice, ¿o cuándo es el mandamiento, hermanos? ¿Cuándo es el mandamiento de ser obedientes? ¿Cuándo se aplica el mandamiento de ser obedientes a la palabra de Dios? Ayúdenme, ¿cuándo se debe de ser obediente a la palabra de Dios? ¿Cuándo? ¿Debo ser obediente a la palabra de Dios? Siempre. Pero si un día no tengo dinero, ¿debo ser obediente a la palabra de Dios? Si un mes no tengo dinero, ¿debo ser obediente a la palabra de Dios? Si un año no tengo dinero, ¿debo ser obediente a la palabra de Dios? Si un día estoy enfermo, ¿debo ser obediente a la palabra de Dios? Si un mes estoy enfermo, ¿debo ser obediente a la palabra de Dios? Si un año estoy enfermo, ¿debo ser obediente a la palabra de Dios? Ya me estoy dando a entender. Pero nuestra ley natural, que nos rige a veces, nos justifica. Si de repente pasa algo, alguna circunstancia, cualquiera que sea, entonces la ley natural luego quiere regirnos. Está pasando esto, no, esta circunstancia, detente, esto, el otro, aquello, y la ley natural nos rige. Jesús se maravilló de lo que este hombre hizo, y de la autoridad con la que le estaba hablando, y de la autoridad que él veía en Jesús. En el verso 13 Jesús le dice, ve como creíste te sea hecho. Su criado fue sanado en ese momento. Hermanos, yo no sé qué nos esperará, qué circunstancia estés viviendo en lo personal, si sea buena o sea mala, si sea para bien o sea para mal. Primicias a veces ponen nuestra ley natural al 100. Las primicias a veces ponen nuestra ley natural al 100. La orden de Dios es, deja tu ley natural, tu conciencia en la basura y rígete por la ley de Dios. Mi consejo es que no importa la circunstancia, no importa la cultura, no importa el momento, no importa la situación, que la palabra de Dios rija nuestras decisiones, lo que vamos a hablar, lo que vamos a hacer y a dónde vamos a ir. Que no sea por la ley natural. No tomes decisiones en la ley natural. Toma decisiones regidos por la ley de Dios. No tomes decisiones regidos por las circunstancias. Porque la ley de Dios dice que Él estaría con nosotros todos los días. ¿Cómo vamos a ver la manifestación de su poder cuando creemos que en ciertas circunstancias no podemos hacer algo? No puede haber una manifestación de Él porque en ese momento no estamos presentes. No estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Eso demuestra falta de fe. Pidámosle a Dios fuerza, fortaleza para hacer lo que tenemos que hacer, vivir lo que tenemos que vivir y ser guiados y regidos por
por la ley de Dios. Eso es lo que tenemos. Y entonces vamos a ver nuestra fe crecer. Nuestra fe crecer. Alguien me dijo una vez, a mí, me dijo, Juan, tú tienes que ser mayor en la fe. Y yo no entendía muy bien en aquellos tiempos lo que me estaba diciendo. Hoy lo entiendo. Y tiene que ver con esa ley natural. ¿Cuántas veces yo regí mi vida bajo esta ley? Y solo encontré tropiezos y fracasos, desesperación. Y nunca había una paz real. Hasta que entendí. Vivir dentro de la ley de Dios es la mejor decisión que podamos tomar. Que nuestra ley de la conciencia comience a ser suprimida por la ley de la conciencia de Dios. ¿Cuál es la conciencia de Dios? Puede ser bien. Póngale gracias a Dios. Y bueno, ya 15 días, gracias a Dios, estos 21 días, vamos por 6 días. 6 días. Estamos uniendo, nos estamos ofreciendo, nos estamos adorando, nos estamos orando, nos estamos tratando de agradar a aquel que nos ha llamado. Y que Dios nos fortalezca y nos ayude en todo lo que tengamos que vivir y todo lo que tengamos que hacer. Y que su palabra rija nuestras vidas. Oramos. Padre, te doy gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu